Algo que nos va a llevar a una aventura, porque empezamos con los evangelios, con el primer evangelio, con Mateo. La serie se llama A Dios lo que es de Dios. Y vamos a ver muchas historias de Jesús. Vamos a ver mucho acerca de cómo Jesús se relacionaba con la gente. Pero Mateo, y acá viene la introducción, Mateo era un hombre raro, era un hombre especial. Hay una serie, hay una miniserie de Chosen que yo no vi realmente, que la voy a ver, pero me dicen que Mateo estaba personificado por un hombre muy introvertido, metido dentro de sí mismo, que se la pasaba tomando notas. Y ahora lo quiero ver, ahora me entusiasmé y quiero ver cómo los que escribieron eso interpretaron la vida de Mateo. Mateo, 28 años, quizás 29, muy relacionado con la historia de los arameos. Los arameos son descendientes de Aram, que era uno de los hijos de Sem, que era a su vez hijo de Noé. Y ellos vivían en lo que hoy podría llamarse Turquía. Y tenían como idioma el arameo. Y Mateo, por algún motivo, estaba muy relacionado con los arameos, y él hablaba arameo. Mateo significa en arameo matai, que tampoco tengo idea de lo que significa, pero no importa, se los quería decir igual. Porque en realidad tampoco era Mateo, ahora van a ver, es bien complicado, pero bien interesante. Resulta que este era un hombre más o menos 28, 29 años, que había nacido en Capernaum. Ustedes no sé si recuerdan, pero si no los pongo enseguida en autos. Capernaum era la ciudad donde muy probablemente vivía Jesús. Y era la ciudad donde Jesús comenzó su ministerio en la tierra. Allí en Capernaum vivía también Pedro con su suegra. Ustedes se acuerdan de ese temita de la suegra, ¿no? Ya tienen mi punto de vista, así que no se lo voy a decir de nuevo. Pero se acuerdan que Jesús le sanó la suegra a Pedro, uno de los errores que... Y allí, en esa ciudad, que era una ciudad muy importante, por eso Jesús la eligió, porque era el camino entre dos puntos muy comerciales que eran Siria y Egipto. Egipto abajo, Siria arriba, Capernaum en el medio, y las caravanas iban de un lado a otro, y gente de muchas partes del mundo pasaban por esa ciudad Capernaum. Así que era muy estratégica la ciudad, y por supuesto Jesús entendía esos conceptos, era muy estratégico comenzar su ministerio allí, porque le iba a hablar a gente que hoy está acá en Capernaum, pero mañana estaba en Egipto, pasado estaba en Siria, después se iba a otros lados, y así la palabra del Señor se iba desparramando. Hay muchos contextos en todo eso, pero hablando otra vez de Mateo, trabajaba para el gobierno. Bueno, acabo de prender el timer, me había olvidado, así que esta partecita la dejamos. Ustedes ya saben, cuando me olvido el timer, empezamos ahora de cero. Trabajaba para el gobierno y resulta que era cobrador de impuestos. Pero cobrador de impuestos para el Imperio Romano, que eran los que gobernaban o habían tomado posesión de todo Israel. O sea que le cobraba los impuestos a los israelitas, era el israelita, le cobraba a los israelitas para dárselo a los romanos. Traidor, ojo, era una persona prácticamente despreciada por el resto de sus compatriotas. Fíjense que, para ubicarnos, Mateo 9:9 dice: mientras caminaba Jesús, vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Cuando Jesús lo descubre a Mateo, estaba con las manos en la masa, estaba cobrando los impuestos a la gente. Y después Lucas en este caso, Lucas nos cuenta, en otro de los evangelios, el doctor Lucas, nos cuenta lo que la gente sentía por estos cobradores de impuestos. Y dice Lucas 18:10, 2 hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo, está hablando de otra cosa Lucas, pero miren lo que dice, y el otro era
un despreciado cobrador de impuestos. Está clarito, está en la Biblia, Lucas 18:10. La gente lo despreciaba a los cobradores de impuestos y entre ellos, por supuesto, lo despreciaba a Mateo. Originalmente el nombre era Leví, hijo de Alfeo. El nombre de Mateo era Leví y probablemente Jesús le cambió el nombre cuando él se hizo su discípulo. Fíjense que Jesús le cambió el nombre también a Saulo de Tarso, porque Saulo tenía una historia, horrible. Entonces dijo, tu historia quedó atrás, ahora eres Pablo, porque en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Allí en Apocalipsis dice que a cada uno de nosotros nos dio un nombre nuevo. Qué lindo pensar que todo lo que hicimos quedó atrás y Dios nos tiene un nombre nuevo a cada uno de nosotros. Y a Leví le cambió el nombre. Le cambió el nombre. Ahora sí, Marcos, otro de los evangelistas, en el 2:14 dice, mientras caminaba, Jesús vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Mateo estaba sentado, como ya habíamos leído antes, pero ahora vemos que Marcos lo llama por el nombre que tenía antiguo. Vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos y le dijo, sígueme y sé mi discípulo. Le dijo Jesús, entonces Leví se levantó y lo siguió. Qué fabuloso. Ahora te llamas Mateo. ¿Saben lo que significa Mateo? Lo tengo aquí. Don del Señor. Mateo significa regalo del Señor. Regalo del Señor. ¿Cuál sería el don de Mateo, digo yo? Él era un anotador. Él tomaba notas de todo. Porque, imagínese, no había computadora, había que llevar una libreta con notas de quién había pagado el impuesto, de cuánto había pagado, de qué día lo había pagado, había que darle un recibo y el que no pagó tenía que figurar ahí con una cruz roja o algo así. Entonces Mateo era un hombre que estaba acostumbrado a registrar los detalles. ¿Cuánto pagaste? No, yo pagué 2 pescados y 3 gallinas. Estaba acostumbrado, porque los impuestos se podían pagar en dinero, pero también se podían pagar en especies. Estaba acostumbrado a registrar. Y cuando Jesús le dijo, ven, sígueme, le dijo, a partir de ahora tenés que seguir haciendo lo que sabes hacer. Tomar nota de todo lo que sucede. Mateo era el que registró cada paso de Jesús, pero cada uno de los pasos de Jesús. Y luego, en el año 80, cuando él ya era, llamémoslo mayor, porque nadie empiece a sumar, empezó a escribir el Evangelio. Quizás con ayuda de alguien, empezaron a pasar todas esas notas que estaban en arameo a lo que hoy tenemos como el Evangelio según San Mateo. El primero de los evangelios. Pero hay un punto más en esta introducción que quería hacerles de Mateo. Cuenta la Biblia, y se los voy a leer, que lo primero que hizo Mateo cuando comenzó a seguir a Jesús es decírselo a todos sus amigos. O sea, la conversión fue tan profunda que dijo, bueno, en realidad no tenía muchos amigos, ahora van a ver por qué, pero sí tenía mucha gente conocida y los convocó a todos en su casa y les ofreció una comida y lo invitó a Jesús para que Jesús les hablara a todos sus conocidos, muchos eran enemigos en realidad, pero le hablara a ellos también. Quizás este fue el primer evento evangelístico de Jesús, una comida. Por eso a nosotros nos gusta hacer tanto de las comidas, los primeros domingos de cada mes. Usted sabe que las comidas son muy importantes en el concepto de relacionamiento. Fíjese que el primer milagro de Jesús, ¿qué fue? ¿Alguien recuerda cuál fue el primer milagro de Jesús? Convirtió el agua en vino. ¿Y sabe dónde? En una comida. Miren qué interesante.
¿Y usted sabe cuál fue el último evento en la vida de Jesús? La Santa Cena. ¿Y qué fue la Santa Cena? Una comida. Empezó comiendo y terminó comiendo. Y en el medio un montón de comidas. ¿Por qué? Porque cuando uno come se relaciona con la gente. Por eso queremos que estos primeros domingos de cada mes podamos no solo comer, sino relacionarnos juntos. Nadie conoce tan profundamente a una persona como quien come con esa persona. Comer con la gente va a hacer que uno pueda conocer a la gente. ¿Y qué hizo Mateo? Invitó a sus amigos. Mire, se lo voy a leer de la Biblia. Marcos lo escribe y dice en el capítulo 2, del 15 al 17. Más tarde, Leví, Mateo, invitó a Jesús y a sus discípulos, a todos los discípulos, a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y pecadores de mala fama. Lógico, porque era la gente con la que él se movía. Eran sus conocidos, sus amigos, otros despreciables cobradores de impuestos. Entonces los invitó a ellos. Había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús, dice Marcos. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? Interesante los hermanitos. Le dice, cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Honestamente podríamos empezar el mensaje solamente con este pasaje. Qué interesante, invite a la gente que no tiene a Cristo a comer y cuéntele de su experiencia con Dios. Invítelos a comer, es importante. Va a ver cómo en la mesa el diálogo es mucho más fluido. La Biblia nos enseña cosas de todos los días, incluso para predicar el Evangelio, para compartir la fe. Bueno, acá terminamos la intro, no fue tan larga, ¿no es cierto? No fue tan difícil. El Evangelio, según San Mateo, encierra muchos puntos que vamos a ir viendo en estos próximos meses. Encierra puntos fundamentales como la genealogía de Jesús, que la vamos a dejar para lo último porque es pesadísima, que nació de atrás. Ustedes ya saben. Pero la tentación en el desierto, ¡wow! Ese lo vamos a ver hoy. El sermón del monte, las bienaventuranzas. ¿Qué? No, es impresionante, impresionante toda la información que tenemos allí. Hay una alerta ámbar. Ah, pero miren, porque parece que viene un tornado. Acá estamos bien, no se preocupe. Y ya incluso Brian preparó que si se corta la luz, me va a tener una Coca-Cola al final porque dice que siga hablando a los gritos, que él me prepara agua. Entonces teníamos las bienaventuranzas, el sermón de la montaña, cuando Jesús va caminando entre la gente y hablándole a grupitos y va tocando distintos temas. Fabuloso, fabuloso. Pero después Mateo también registra un montón de parábolas y enseñanzas de Jesús. La transfiguración, la entrada triunfal a Jerusalén, tantos temas así que se lo estoy tirando sueltos. La última cena, el arresto de Jesús, su quebrarse en Getsemaní. Registra también el momento de la resurrección. O sea, con Mateo vamos a pasar desde que nace hasta que se va al cielo, toda la vida de Jesús.